Masejet Gitin, Daf Samech Mudalev 66a, 21 niñas de arriba para abajo. Dice la Mishnah, Mishe haya mushlach lebor, ve'amar kol hashomeat kolo ichtov get leishto, hare elu ichtevu veitnu. Dice la Mishnah lo siguiente, una persona que está dentro de un pozo, se cayó, lo tiraron al pozo y está ahí profundo. Y viene y dice en voz alta, cualquier persona que me escucha, por favor, escríbale un get a mi esposa. Normalmente para escribir un get y divorciar a la esposa, vimos en la clase anterior, es necesario decir que denle un get a mi esposa o denle y escriban. Pero esta persona que dijo, escríbanle un get a mi esposa. ¿Se puede proceder a escribir y entregar el divorcio a la mujer o no? El get a la mujer sí se puede. ¿Por qué? Porque como mencionamos en la clase anterior, en diferentes situaciones como estas, en diferentes circunstancias como estas, que la persona está confundida, estresada, nerviosa, aunque diga nada más, escriban, se refiere obviamente también decir, asumimos que se refiere a decir, escriban y entreguen también. Y por lo tanto no hay ningún problema que los oyentes escuchen lo que dice el esposo y procedan a escribir y a entregar, a escribir, firmar y entregar el get a la mujer, y la mujer va a quedar divorciada sin problema. Así nos dice la Mishnah. Pregunta la Gemara, Belehu Shema Shedhu, Amar Rabbi Yehuda que Sherraulo de Mutadam. Pregunta la Gemara, ¿y por qué tú dices que si el hombre desde el pozo allá a fondo dice una orden, le escuchamos y procedemos a darle un get a la mujer? Puede ser que en verdad no es el esposo de verdad, puede ser que es un demonio, un Shed, un Shindalet, ¿sí? Dice la Gemara, dice Rabbi Yehuda, no, aquí estamos hablando en un caso que efectivamente los de arriba, los que escucharon la voz, se fijaron en el pozo y vieron que tenía forma de persona. Dice la Gemara, también los demonios a veces tienen forma de persona, de Hazule Babua. Dice la Gemara, no, tienes razón, pero en este caso tenía forma de persona y le vieron sombra. Y normalmente los demonios no tienen sombra. Pero pregunta la hermano, también los demonios tienen sombra. Babua es sombra, ¿sí? Dice la hermana, de Hazule Babua de Babua, que le vieron doble sombra, la sombra de la sombra. Vedilma, y eso ya no tienen los demonios. Pregunta la hermana, ¿quién te dijo que no? Vedilma inunamit leu, puede ser que ellos también lo tienen. Amar Rabbi Haina, Limdani Yonatan Beni, Babua itleu, Babua de Babua letleu. Dice Rabbi Haina, me enseñó Yonatan, mi hijo, que los demonios también si se parecen a personas, formas de personas, y también si tienen sombra, es una sombra. Pero sombra de sombra, seguro no tienen. Entonces, por lo tanto, aquí que los oyentes que escucharon esta orden de una persona gritando del pozo y se asomaron y vieron una persona en forma de persona que daba sombra de sombra, seguro es una persona, seguro es el esposo, y por ende pueden proceder ¿a quién? A darle el get a la mujer. Pregúntale a Bedilma Tzarai. Dice, ¿sabes qué? Seguro, de acuerdo. Si viste una persona y viste sombra de sombra, no es un demonio, sino puede ser que, si no es una persona, pero puede ser que es una persona que no es el esposo. Puede ser que es una coesposa de esta mujer que quiere ser divorciada, y la coesposa normalmente odia a la otra coesposa. Se puede ser que la que está gritando en verdad no es el esposo, sino es la coesposa que odia a la otra mujer, ¿sí? Y quiere perjudicarle, por lo tanto da esa orden para que le den el divorcio, para que después se case con otra persona y después se dé cuenta que el esposo nunca dio la orden y después se tenga que divorciar del esposo nuevo que se casó y del anterior también, y así lo va a perjudicar. Entonces, de acuerdo, le viste que es una forma de persona y viste que es sombra de sombra, perfecto, es una persona, pero ¿quién te digo que es el esposo? Puede ser que es ¿quién, León? Puede ser que es una coesposa de esta mujer que quiere ser divorciada. Tana de Rabbi Ishmael. Dice la Gemara, dice Rabbi Ishmael en la Baraitá, tienes toda la razón. Hay una sospecha, sí, pero es una sospecha mínima. Y ya que es una situación de peligro, una situación de apremio, una situación de que no tienes de otra para hacer, no sospechamos a ese porcentaje, sino procedemos a darle el get. Porque si no le das el get al final, ¿qué va a pasar con la mujer? Se va a quedar sin casarse nunca. Por lo tanto, en este caso, ya que es Shata Sakaná, se procede a darle el get a la mujer y asumimos el 99.9% que ¿qué? Asumimos como el 99.9% que la persona que se encuentra en el pozo es la esposa, y no sospechamos el 0.1% de que puede ser que es una coesposa que odia a esta mujer. Así nos explica la Gemara. Próxima Mishnah, dice la Mishnah. Amar bueno, explico esta parte. Nosotros mencionamos en esta clase, ahorita al principio de la clase, en la clase anterior, que una persona cuando está en circunstancias difíciles, nerviosas, de estrés, ¿sí? Aunque diga nada más kitvu, normalmente hay que decir denle a mi esposa. Si dicen tnu, está incluido, escriben y den. Pero si dice nada más den, si dice nada más escriban, kitvu, no sirve. Pero si está en una circunstancia de estrés, inclusive si dice kitvu,
nada más dice escriban, es suficiente, asumimos que se refiere también escriban y den, y por lo tanto en este caso se procede a dar. Viene la Mishnah y nos dice, ¿qué pasa a una persona que no está en situación de estrés? Bari, una persona saludable, una persona tranquila, todo bien, que dice nada más, Kitvu get leishti, escríbanle un get a mi esposa, así da la orden a unos intermediarios. Y no dice tnu, no dice denle, nada más escriban. Dice la Mishnah, no proceden a dar un divorcio porque asumimos de que en verdad el esposo no quiere divorciarla y por eso no dijo denle, sino nada más quiere burlarse de ella. ¿Sí? Por eso dile, escríbanle un get. Por eso dijo, escríbanle un get. Por eso si dice escríbanle un get en un caso normal, no se procede, los intermediarios no proceden a ¿qué, Shimon? A escribir y a entregar. Y la Mishnah trae una historia. Maaseh bebari echad she'amar kitvu get leishti ve'ala lerosh hagag nafal umet. Amar Rabbi Shimon ben Gamliel אם מעצמו נפל, הרי זה גט. אם הרוח דחתו, אינו גט. Dice la Mishnah, te voy a traer una historia. Hubo una historia con una persona saludable, ¿sí? Todo tranquilo estaba aparentemente, que le dijo a unos intermediarios, escriban un get a mi esposa. ¿Suficiente o no suficiente? Escriban nada más, no suficiente. Y después que dijo eso, subió al techo y cayó y murió. ¿Se cayó o se tiró? Vamos a ver, dice Rabban Shimon ben Gamliel, en este caso, la halajá va a ser la siguiente. Si se tiró, entonces decimos de que el get es get. Obviamente estamos hablando en un caso, a ver, aclaro un poquito más el tema. Una persona saludable, tranquila, que le dice a los intermediarios, escriban un get, no dice denle, nada más escriban, y ellos proceden ¿a qué? A escribir y entregárselo a la mujer. Entonces, normalmente en este caso no debería servir. Fueron a preguntarle, ¿y después qué pasó? Él subió al techo y cayó y murió. Dice Rabban Shimon ben Gamliel, depende. ¿El get sirve o no sirve? Depende. Si él subió al techo y se tiró a conciencia, vemos de que aunque estaba sano y pensábamos que estaba tranquilo, no estaba tranquilo, estaba estresado. Por eso, aunque dijo nada más, escríbanle, es escríbanle y den. Y por lo tanto, ya que los intermediarios procedieron a hacerlo y le entregaron el get antes de que él murió, ella queda divorciada y todo bien. Sin embargo, si subió al techo y fue un accidente y se cayó, hubo un viento fuerte, algo así, se cayó. En este caso, ya que cuando lo dijo, escriban, estaba saludable, estaba tranquilo, todo bien, decimos de que ¿qué? De que el get no es get y no está divorciada la mujer, sino va a estar ¿qué? Viuda en vez de divorciada. Bien, la Gemara le pregunta lo siguiente, ¿Maaseh listor? La Gemara pregunta así. Normalmente cuando la Mishnah nos dice una halajá y trae una historia, es para sostener esa halajá mencionada previamente. Aquí no me cuadra, porque al principio de la Mishnah mencionaste la halajá que cuando una persona está bari, que es bari, una persona saludable, tranquila, que dice nada más, escríbanle un get a mi esposa, ¿sirve o no sirve? No sirve. Y después me trajiste una historia de que inclusive una persona tranquila y saludable y todo, a veces sí va a servir, cuando dije nada más escríbanle. Entonces la historia no sostiene la halajá anterior. Dicen, a ti es razón, aquí falta algo. Jesús mi hasra veaji katani. Y mojiach sofo al tchilato, ares de get. Masenami bari shamar kitvu get leishti, ve'alaro shoka que nafal umet ve'amar Rabbi Shimon Gamliel, y meatzmo nafal ares de get, y meroch dahato eno get. Dice la Gemara, aquí faltan algunas palabras y hay que decir lo siguiente. La halajá primera de la Mishnah, que ¿cuál es? Que si un esposo viene y le dice al intermediario, un esposo saludable, tranquilo, viene y le dice a los intermediarios, escríbanle un get a mi esposa y no dice denle, nada más escríbele. En ese caso decimos que ¿qué? De que no sirve el get y no sirve el divorcio. Sin embargo, si al final nos dimos cuenta de algo que demuestra sobre el principio, ahí sí va a servir. Por ejemplo, en la historia. Que estaba tranquilo, estaba saludable, dijo nada más escríbenle, y ellos procedieron a entregárselo, no debería servir, pero al final, si él mismo se tiró, vimos que eso nos demuestra que antes cuando dijo la orden que dijo, ¿qué pasó? No estaba tranquilo. Por lo tanto, en este caso sí va a servir. Entonces, en este caso sí todo tiene un orden de ideas y todo cuadra perfectamente. Dice la Gemara una historia. Hau gabra de ale bekenishta. Ashkach mikri yenuka ubre de yatvi veyativ ini shacharina gabayu. Amar leu betre minaihu nichtevu gita litvithu. Lesof shachi mikri yenuka. Mimashvu inshi berash elija bimkom abba olo. Viene la Gemara y nos trae una historia y una duda. La historia es la siguiente. Una persona, vamos a llamarle a esta persona Reubén. Pongamos el nombre a las personas y prestemos atención a los nombres para que no nos confundamos. Reubén entra a una sinagoga y se encuentra en la sinagoga. ¿A quién? A un maestro, a un moré, vamos a llamarle moré, ¿sí? Con el hijo. ¿Con el hijo de quién? Del moré. Están ahí los dos. Y adicionalmente hay una tercera persona extraña, una tercera persona. Vamos a llamarle a esa tercera persona que hay en el Betagneset, Levi. ¿Ok? Entonces Reubén entra a la sinagoga y se encuentra a un moré con su hijo
y a Leví. Y viene y le dice le dice a esas 3 personas que está ahí, por favor, 2 de ustedes sean mi intermediario para divorciar a mi esposa, ¿sí? Vayan y escriban un get para mi esposa y entreguen el get a mi esposa. Al final, ¿qué pasó? Antes de que pudieron hacer la mensajería, 2 de estas 3 personas, falleció el moré, ¿sí? La pregunta es si ahorita puede venir el hijo del moré, ¿sí?, con el otro Leví, con el Leví, el tercero, y hacer esta mensajería. Podemos decir que sí, porque él dijo 2 de ustedes 3. O podemos decir que todo lo que una persona nombra a un mensajero, cuando hay un papá y un hijo, él nunca se imagina nombrar al hijo por respeto al padre. Por respeto al padre siempre nombra únicamente ¿a quién? Al padre. Siendo así, si murió el moré, si murió el padre, el hijo no tiene un nombramiento y por lo tanto no va a poder el hijo del moré junto con Leví hacer esta mensajería. Esa es la duda de la Gemara. Dice la Gemara, Mahloket. Rav Nachman amar lo mashvuin shibra shlicha b'makom haba. Rav Papi amar mashvuin shibra shlicha b'makom haba. Rav Nachman dice que una persona no nombra un padre, no nombra un hijo en frente del padre, entonces el hijo aquí no va a poder tomar este nombramiento y hacer este intermediario, esta mensajería cuando murió el papá. Y Rav Papi dice, no. Obviamente el papá, la persona Reubén, prefiere nombrar a quién el papá, pero si el papá no puede, está incluido en ese nombramiento ¿a quién? Al hijo. Y por lo tanto, si el papá murió, el hijo puede sin problema, el hijo del moré puede venir y juntarse con Leví para hacer esta mensajería. Y la halajá es como ¿quién? Dice Raba ilgeta mashvuin shibera shelihabim como va. La halajá es como la segunda opinión, que no hay ningún problema y el hijo del moré puede unirse con Leví para hacer esta mensajería, porque una persona cuando viene y nombra un mensajero en frente del hijo prefiere que sea el papá, pero si el papá no puede, tiene intención de nombrar ¿a quién? Al hijo, y no hay ningún problema con eso. Seguimos, próxima Mishnah. Y ahorita sí necesitamos prestar un poco más atención porque es un poco más complicado. No complicado, pero más detallado. Amar leshnaim tenu get leishti. O lishlosha kitvu get utnu leishti. Hareelo ichtevu veitnu. Bien, la Mishnah nos menciona lo siguiente. Escuchen bien. Viene el esposo y le dice a 2 personas, ¿sí? Entréguenle el get a mi esposa. Cuando dice tnu, entréguenle, ¿qué pueden hacer ellos? Divorciar sin problema, no dice escríbanle. Hasta ahorita estuvimos hablando cuando dice solo escríbanle. Aquí le dice claramente el esposo a 2 personas: entréguenle el get a mi esposa. En este caso el nombramiento está perfecto. Ellos pueden proceder, estos 2 intermediarios, en escribir, firmar y entregar el get. Porque le dijo entréguenle incluye todo. Pero eso no es lo que lo viene a decir la Mishnah, ¿sí? No, nada más estoy diciendo. Este es el primer caso. Segundo caso, ya vamos a ver la halajá de lo que la Mishnah nos quiere decir. Segundo caso. Si bien el esposo no le dice a 2 personas, le dice a 3 personas, ¿sí? 3 personas. Le dice, escríbanle un get a mi esposa y entréguenle el get a mi esposa. Aunque hubiese sido suficiente decir nada más entréguenle, pero él especifica al esposo en este caso que le dice enfrente de 3, escríbanle el get a mi esposa y entréguenle el get a mi esposa. No hay ningún problema que estas 3 personas pueden proceder ¿a qué? A escribir y entregar. Pero nos dice la Mishnah, Elu ichtevu veitnu. En ambos casos, ya sea que el esposo le dijo, escuchen bien, ya sea que el esposo le dijo a 2 personas, entréguenle a mi esposa, o ya sea que el esposo le dijo a 3 personas, escríbenle y entréganle, pueden proceder a hacer la mensajería, pero únicamente y solamente ellos. ¿Sí? Solamente ellos. En el caso de 2, el esposo cuando le dice a 2, cuando le dice entréguenle, lo hizo ¿qué? Shelihim, lo hizo mensajeros, ¿sí? Lo hizo agentes. Y un agente no puede hacer a otro agente. Por lo tanto, esos 2 tienen que hacerlo ellos mismos, encargarse de eso, y no pueden ellos decirle a otra persona, tú escribe, tú firma, tú envía. Ellos se tienen que encargar. ¿Por qué? Porque un shaliach no puede hacer otro shaliach. Hay varias razones, no vamos a entrar en eso. Vamos a ver en la Gemara una de las razones, ¿sí? Pero porque un shaliach no puede hacer shaliach. Y en el caso de 3, escuchen bien, normalmente, cuando hay 3 personas, ¿qué es 3 personas? Betín. Y cuando una persona le dice algo al betín, el betín puede hacer lo que quiera. Entonces, en este caso, aunque hay 3 personas, el hecho de que el esposo le dijo a 3 personas, escríbanle y entréguenle, no le dijo nada más entréguenle, sino dijo que escríbanle también. Esto demuestra de que no lo está haciendo betín, porque si lo está haciendo betín, no le va a decir escríbanle un get. ¿Qué uno le dice al betín? Por favor, denle el get a mi esposa. El hecho que le dijo escríbanle está demostrando que aunque son 3,
no lo hizo Bedín, sino siguen estando en estatus de shlichim, de mensajeros, y un shaliach no puede hacer a otro shlichim. Por lo tanto, en estos ambos casos, únicamente los intermediarios pueden proceder a entregar el get a la esposa, pero únicamente y solamente ellos. Entonces repito los dos casos para que esté claro, Rabotay, escuchen bien. Primer caso es el esposo se acerca con dos personas. En ese caso, ya que imposible que sean Bedín, dos no existe que sean Bedín, inclusive si no le dijo kitvu, sino nada más le dijo denle, entrégale a mi esposa, no son Bedín, son mensajeros, y nada más ellos pueden hacerlo, y mensajero no puede hacer otro mensajero. Y en el caso que le dice a tres personas, únicamente en el caso que le dijo el esposo a tres personas, escríbale y entréguenle a mi esposa, nos demuestra con ese lenguaje de que no los hizo como Bedín. ¿Por qué? Porque le dijo escríbale, y uno no le va a decir al Bedín, escríbeme uno, no. ¿Sí? Al Bedín uno le dice denle. El hecho que les dijo escríbanle, no lo está haciendo Bedín, sino lo está manteniendo en estatus de Shelihim y de mensajeros, de agentes, y agentes no pueden hacer a agentes. Sigue diciendo la Mishnah, Amar le shlosha tenuget le ishti, hare elu yombru la acherim veihtevu, mi penesh asam Bedín, dibre Rabbi Meir. Ahora bien, si el esposo le dijo a tres personas, ¿pero qué le dijo? No le dijo escríbanle. Le dijo, entréguenle a mi esposa el get. No le dijo, escríbanle. En este caso, lo está haciendo estos tres como ¿qué? Como Bedín, porque le dijo, entréguenle, ustedes encárguense de todos, ustedes son Bedín para mí. Y por lo tanto, ya que los hizo como Bedín, ya no son más status de Shelihim, de agentes, sino que son estas tres personas, Bedín. Bedín puede venir y decirle a otras personas sin problema, tú escribe, tú firma y tú otra persona entrega. Así dice Rabbi Meir. Y esta misma alajá, dice la Mishnah, Vezo alajá he'ela Rabbi Hanina ish ono mi bet ha'asurim mekubal ani be'omer lishlosha tenuget leishti sheyomru la'acherim ve'ichtevu mipnei she'asam bedin. Esta misma alajá la trajo Rabbi Hanina ish ono en nombre de Rabbi Akiva, que se encontraba ¿en dónde? En la cárcel, por los romanos, lo habían agarrado. Él le fue a preguntar a Rabbi Akiva una alajá, y Rabbi Akiva le dijo que la alajá es, recibí de mis maestros que un hombre, un esposo que le dice a tres personas, tenuget leishti, nada más le dice que entréguenle a mi esposa un get y no le dice escríbanle, los hace Bedín, y por lo tanto ese Bedín puede proceder a ser agentes para escritura, agentes para testigos, a otras personas sin problema. Así es la primera opinión, ¿sí? Rabbi Meir, Rabbi Akiva y Rabbi Hanina Ishono dicen otra vez que cuando le dice el esposo a tres personas, nada más tenú, entréguenle, ahí los hace Bedín y ellos pueden hacer a otras personas, pueden encargar a otras personas, pueden nombrar a otras personas para escribir, firmar y entregar. Sin embargo, Amar Rabbi Yossi, no minu la shaliach, af'anu mekubalim, shafilu amar le Bedín agadol shebirushalayim tenuget leishti, shilmedu veichtevu veitnu. Viene Rabbi Yossi y dice, le dijimos a este Shaliach, o sea, Rabbi Hanina Ishono, que trajo estas palabras en nombre de Rabbi Akiva de la cárcel, ¿sí? Que nosotros también recibimos de nuestro maestro, de nuestros maestros, otra alajá. No como dijimos hasta ahorita, sino que ¿qué? Que inclusive sí, el esposo le dice a tres personas, inclusive al Bedín Agadol Shebirushalayim, inclusive a la Corte Suprema de Jerusalén, le dice, entréguenle el get a mi esposa, aún así, ellos son Shelihim, son agentes, y agente no puede hacer otro agente, y por lo tanto ellos mismos tienen que escribir el get. Y si no saben, pues que estudien y lo escriban ellos mismos, y ellos mismos se lo entregan a la mujer. Discuten con la primera opinión. Así dice Rabbi Yossi. Y comienza la Mishnah diciendo, otras alajot, אמר לה 10 כתבו תנוגד לאשתי, אחד כותב ושניים חותמים, כולכם כתוב ואחד כותב וכולם חותמים, לפי כך אם מת אחד מהם הרי זה בטל. Como la Mishnah diciendo la siguiente alajá, ¿qué pasa si un esposo se encuentra delante de 10 personas y le dice a las 10 personas, escuchen bien este lenguaje, por favor escríbanle y entréguenle a mi esposa el get? Ya que no especificó todos ustedes, escríbanle y entréguenle, sino dijo escríbanle y entréguenle, suficiente que uno escriba. ¿Y cuántos testigos necesita para un get? 2, que 2 nada más firmen, de 2 de esos 10. Sin embargo, si especificó explícitamente y dijo que ¿qué? Kulehem ketovu, todos ustedes firmen, todos ustedes escríbanle un get a mi esposa y entréguenselo. En este caso, uno escribe y los 10 tienen que firmar el get. Y por lo tanto, en este último caso, si uno de ellos murió, no puede entregar el get, porque él dijo claramente que ¿qué? Que todos firmen. Muy bien. Así nos dice la Mishnah. Dice la Gemara. Amar Birmiyah Barabá, Shalchule mi ber Rab Shmuel. Yelamdenu Rabbenu. Amar Lishnaim kitvu tnuget leishti.
Ve'amru la sofer ve'katav ve'hatmu emau. Escuchen bien esta duda. Dice Rabbi Irmía Barabás, presten atención. Le preguntaron los alumnos de Rab a Shmuel. Sí, aunque Rab siempre discutía con Shmuel, después de que Rab falleció, los mismos alumnos de Rab, cuando tenían duda, ¿a quién le preguntaban? A Shmuel, que era un gran jajam. Los alumnos de Rab le preguntaron a Shmuel lo siguiente: enséñanos nuestro maestro, ¿qué pasa si el esposo le dice a dos personas, escriban y entreguen un get a mi esposa? ¿Sí? Que en este caso mencionamos en la Mishnah, que como son dos personas no hay ni lo que hablar, no existe que sea bedín, ¿sí? Y por lo tanto son shlichim, son agentes, y por lo tanto ellos tienen que hacerlo ellos mismos y no pueden decirle a quién, a otros agentes, ¿sí? Y vinieron estas dos personas, y nombraron a un escribano para escribir el get, pero ellos mismos firmaron. La pregunta es si en este caso puede ser que todo lo que la Mishnah nos dijo que ellos mismos tienen que hacer, ¿a qué se refiere ellos mismos tienen que hacer? Únicamente la firma. Pero la escritura puede ser que sí puede nombrar a otra persona. O que decimos que también lo que la Mishnah dijo que no puede nombrar a otra persona es inclusive ¿para qué? Para la escritura. Esa es la duda de la Gemara. Otra vez, la duda no es la duda de la Gemara, la duda de los alumnos de Rab que le preguntaron a Shmuel. ¿Cuál es la duda? Otra vez vimos en la Mishnah que cuando un esposo le dice a dos mensajeros, escríbanle, entréguenle un get a mi esposa, o entreguen un get a mi esposa, la halajá es que ellos proceden a entregárselo, pero únicamente ellos. ¿Únicamente ellos qué? ¿Únicamente ellos firman y entregan? ¿O únicamente ellos deben también escribir y firmar y entregar? ¿Cómo funciona la cosa ahí? ¿Está clara la duda? Muy bien. Esa es la duda de la Gemara. O sea, nuevamente repito, la duda de la Gemara es si lo que el esposo dijo ese lenguaje es porque él es makpid, porque él es riguroso de que nada más ellos firmen, o que inclusive que ellos firmen y que ellos escriban y no apunten a otro, no nombren a otro escribano que no sean ellos. Le respondió Shmuel, Shalach leu tetze vehadabar tzarich talmud. Dice Shmuel, si una mujer se casó por un get como estos, que lo escribió, que el esposo le dijo a dos personas, ustedes escriben y entregan, y vino el esposo y ¿qué? Y vino los intermediarios y le nombraron a otra persona para escribir y ellos firmaron y la mujer recibió un get. Dice Shemuel, si la mujer se casó con otra persona, que se divorcie esa persona. ¿Por qué? Porque tenemos duda si esto sirve o no sirve y hay que profundizar más. Por lo tanto tenemos duda, por lo tanto que se divorcie si se llegó a casar a base de este get. Dice la Gemara, ¿ah? Sí, correcto. Pregunta la Gemara, Maya Tabar Tzarich Talmud. ¿Sí? ¿Por qué tú dices que hay que profundizar más en esto? ¿Cuál es la duda que tenía aquí Shmuel en esta respuesta? Dice que se divorcie por duda. ¿Cuál es tu duda? Y le imam mishum de avule mili, un mesapka le mili y memsaran la shliach y lo memsaran la shliach. Ve amar Shmuel amar rebi alajá que Rabbi Yossi de amar mil lo memsaran la shliach. ¿Cuál es la duda de Shmuel? Pregunta la Gemara. Dice la Gemara, ¿sabes qué? Puede ser que la duda de Shmuel es la siguiente. Cuando un remitente, por ejemplo en este caso el esposo, le dice a dos personas, escriban un get y entreguen a mi esposa, ¿sí? ¿Qué le está dando a los intermediarios, a los mensajeros? Una fuerza que el esposo tenía, de él de escribir, divorciar y todo. Le está transmitiendo esa fuerza ¿a quién? A los agentes. Pero los agentes no pueden transmitir esa fuerza ¿a quién? A otros. ¿Por qué? Porque normalmente, así se la llaman, así es por eso esa razón, que es mili. Yo puedo transmitirte a ti y tú a él algo físico, pero aquí es una fuerza que no es física. Entonces dice la Gemara, si la razón que tú tienes duda, Shmuel, si esto sirve o no, es porque en este caso el esposo vino y le dijo a dos intermediarios, escríbenle y entréguenle el get a mi esposa. Y tú me dices, ¿qué hicieron estas dos personas? Ellos recibieron esa fuerza y transmitieron la fuerza de escribir a una tercera persona. Y después ellos firmaron. Y tiene duda Shmuel, si efectivamente decimos, si Mili Mimsran al Shaliach o no, si los agentes tienen fuerza de transmitir una fuerza que no sea física, sino de espiritual, que no sea material, que no sea física, si tiene fuerza o no. Puede ser que esa es la duda de Shmuel. Y por lo tanto Shmuel dice, ¿sabes que se divorcie porque tenemos duda en este caso si sirve o no? Esa es la duda. Si Mili Mimsran la Shliach o no. Dice, no puede ser eso. ¿Por qué? Porque el mismo Shmuel dice en nombre de Rebi, que la halajá es como Rabbi Yossi, que Mili lo Mimsran la Shliach. La halajá es clara y explícita según Shemuel, que Shmuel dice que la halajá es como Rebi, que Mili lo mimsran la shliach, que una gente que tiene una fuerza del remitente, él no puede transmitir
esa fuerza a otra persona porque no es algo físico. Siendo así, se la llamará. Entonces, ¿por qué Shmuel nos dice que tiene duda y por eso tiene que divorciarse? Seguro que no sirve y por lo tanto tiene que divorciarse. No es duda. Entonces, otra vez pregunta la llamará, vuelve la pregunta. ¿Cuál es la duda que Shmuel dice? Shmuel que dijo que se divorcie por duda. ¿Cuál es la duda? Que tiene duda si tiene fuerza la gente de pasarle a la otra gente la fuerza porque no es algo físico. No, eso no es duda. Shmuel tiene claro, él ya dictaminó la halajá sobre eso y dijo que no tiene la fuerza. Dice la Gemara, escuchen bien la duda de Shmuel. El al Shmuel hakami bayale, hay que tuvo y que tav yadan y ktava get. Dice la Gemara, la duda de Shmuel es la siguiente. Escuchen bien esto. El esposo, ¿qué le dijo a los intermediarios? Escríbanle un get a mi esposa y entréguenle un get a mi esposa. La pregunta es, cuando el esposo dio esa orden y le dio esa fuerza a estos dos mensajeros, a estos dos remitentes, a estos dos intermediarios, ¿qué fuerza le dio? Escríbanle. La duda de Shmuel es si cuando el esposo le dice esa orden a los intermediarios, escríbanle, se refiere a escribir el get o escribir sus firmas. ¿A qué se refiere el esposo? Y por eso, en este caso, que ellos mismos firmaron y nada más los intermediarios dieron la fuerza a otra persona, a una tercera persona, ¿para qué? Para escribir. Tiene duda Shmuel, ¿sí qué? Si sirve o no sirve. ¿Por qué? Porque puede ser que la orden del esposo que fue que ustedes dos escriban la escritura del get. Entonces no sirve. Pero puede ser que se refiere a escriban ¿qué? Escriban sus firmas en el get. Entonces en este caso sí serviría. Esa es la duda de Shmuel y por lo tanto Shmuel tiene duda y dice que divorcio. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la duda? Esa es la duda. ¿Sí? Viene la Gemara más adelante va a preguntar, pero también si decimos que es la escritura la firma, la escritura de ellos es la firma, pero cómo ellos pueden transmitir la fuerza de la escritura del get a otros, si otra vez si es mili, si no es algo físico. La Gemara va a preguntar eso más adelante, pero vamos a dejarlo eso un momento. De todas maneras, la Gemara dice, repito, que la duda de Shmuel es que si cuando el esposo da una orden, escriba el get a mi esposa, se refiere a escribir la escritura del get o escribir la escritura de ellos, o sea, la firma. Dice la Gemara un segundo, ¿y por qué él tiene duda? Betisho levi matnitin. Amar le shnaim tenugel le ishti. O le shlosha kitvu get utnu le ishti harei lo ichtevu veitnu. Dice, trae una prueba de nuestra Mishnah que nos dice que si un esposo viene y le dice a dos personas, entreguen un get a mi esposa, o un esposo viene y le dice a tres personas, ¿qué le dice? Escriban y entreguen un get a mi esposa. En este caso, únicamente ellos, nos dice la Mishnah, pueden que haré elu, únicamente ellos, ichtevu veitnu. Solamente ellos pueden escribir y entregar. O sea que todo lo que le dijo el esposo, ¿qué se refiere a escribir? Escribir el get. Así está escrito aquí, escribir. Dice, no es una prueba, porque hi gufa kamibaya le dice la Gemara, que tuvo que taya dan que estaba que tú. La duda es si cuando está escrito escribir, dice la Gemara, no, eso no es una prueba, porque aunque la Mishnah está escrito arelu ichtevu, que solo ellos pueden escribir, la pregunta es, la duda de nosotros es si cuando está escrito escribir, se refiere a escribir el cuerpo del get, el texto del get o la firma de ellos. Entonces no es una buena prueba para solucionar esta duda. Entonces la duda todavía está. Dice la Gemara, no, aparentemente sí la puedes solucionar la duda. ¿Por qué? Pshita de Chtavagetu, es obvio de cuando le dice el esposo a los intermediarios Shimon, escriban un get, es que escribir el texto del get. ¿Por qué? De Katan y Seif amar Rabbi Yossi nomino le shaliach afanu mekubalim shafilo amar le bedin hagadosh b'Yerushalayim tenugel leishti sheilamedu veihtevu veitenu la yamar bishlama ketavagetu shapir ele yamar ketaviadan hu mika bedina de lo yadem michtam hatima yedayu in ika bedina hatta. Dice la Gemara, te voy a traer una prueba. En la Mishnah, en la opinión de Rabbi Yossi, que es la segunda opinión, mencionamos también ese verbo, esa palabra ichtevu, escribir. Y ahí seguro se refiere a escribir el texto del get. ¿Por qué? ¿Por qué dijo Rabbi Yossi? Que si una persona, un esposo viene y le dice a tres personas, aunque nada más le diga, entréguenle, y lo hizo como bedín y todo, ¿qué tienen que hacer ellos? Ellos mismos tienen que escribir y entregar. Y si no saben escribir, ¿qué tienen que hacer? Nos dice Rabbi Yossi, que aprendan. Si tú me dices que se refiere a qué, a la firma, ¿qué tienen que aprender? ¿Un bedín acaso no sabe firmar? ¿Un bedín firma todo el tiempo, no sabe firmar? ¿Qué tienen que aprender? Si tienen que aprender es porque ¿a qué se refiere a escribir? Escritura del cuerpo, el texto del get. Aquí está la solución, dice la Gemara. No, señor, puede ser que es un bedín. ¿Qué tienen que aprender a firmar? Un bedín nuevo que está inaugurándose. Todavía no saben cómo firmar, entonces tienen que aprender la firma. Entonces no hay prueba de nuestra Mishnah si cuando dice escribir o no dice, cuando dice escribir, si se refiere a la escritura del get o a la escritura de el nombre de ellos, o sea, a la firma. Y esa es la duda que tenía Shmuel. Pero también la Gemara pregunta lo siguiente: dice la Gemara, aquí algo no me está cuadrando. Dice la Gemara, no me cuadra. También Shmuel tiene duda. ¿Cuál es la duda de Shmuel? Según lo que acabamos de explicar,
Si cuando el esposo le ordena a los intermediarios que ¿qué le ordena a los intermediarios? Escriban un get, si se refiere a escribir el texto, si esa es la orden, o escriban lo que el esposo le importa es que ellos firmen, escriban sus nombres. Dice, un segundo. Y si se refiere a escribir los nombres, en este caso, ¿qué pasa? Debería estar kasher. ¿Sí? Eso es lo que significa. O sea, ¿cuál es el caso de nosotros? Otra vez repito, Rapotai. ¿Cuál es el caso que nosotros tenemos duda? El caso que le preguntaron a Shmuel y Shmuel tiene duda es cuando un esposo viene y le dice a dos intermediarios, ustedes por favor escriban y firmen escriban y entreguen el get. ¿Y qué hicieron estos dos intermediarios? Nombraron una tercera persona para escribir, pero ellos mismos firmaron. ¿Sirve o no sirve? Shmuel, tengo duda. ¿Cuál es la duda? Porque puede ser que cuando el esposo dijo escriban, no se refiere puede ser que se refiere, ¿a qué? Al texto. Entonces no sirve lo que hiciste. Porque el esposo te dijo a ti, a los intermediarios, y tú le diste a un tercero. Pero puede ser que se refiere, cuando dice escriban, se refiere a qué? Se refiere a escribir sus nombres, o sea, firmas. Y por lo tanto, en este caso, sí va a servir. Entonces, ¿cómo va a servir en este caso? También si decimos, pregunta la Gemara ahorita, también si decimos que cuando el esposo le dice a los intermediarios escriban el get a mi esposa, se refiere a escriben sus nombres, o sea, firmen, y escribir, pueden ser otros, pero ¿cómo pueden ser otros? Si nosotros ya dijimos que Shmuel dice el nombre de Rebi, que la halajá es como Rabbi Yossi, que un agente no puede nombrar a otro agente y darle una fuerza que no es física. Entonces aquí, aunque digamos de que el esposo cuando dio la orden a esos dos intermediarios le dice que ¿qué? Escriban, se refiere a ¿qué? A nada más las firmas. Pero ¿cómo pueden ellos transmitir una fuerza respecto a la escritura? Ellos no pueden transmitir una fuerza respecto a la escritura, porque no es algo físico, según la opinión de Shmuel. Entonces no entiendo. Dice la Gemara, hambre, escuchen bien esto. Los hajamim respondieron esta pregunta de la siguiente manera. Si nosotros decimos, según este lado, Shmuel tiene dudas, ¿sí? Pero según el lado de que cuando el esposo ordena a escribir el get, ¿se refiere a qué? A la firma del get. En este caso va a estar bien, porque ellos firmaron el get. Pero nombraron, ¿cuál es nuestra pregunta? Pero ellos nombraron a otra tercera persona para la escritura. ¿Cómo ellos pueden nombrar y hacer a otra, cómo una gente puede hacer a otra gente respecto a algo que no es una fuerza física? Dice la Gemara, es como si fuese en este caso de que el esposo les dijo a los intermediarios Imbru. Es como si fuese Omer Imbru. ¿Qué significa Omer Imbru? Escuchen bien. Aclaro un poquito más. Es como si fuese Omer Imbru. Y en Omer Imbru también Rabbi Yossi está de acuerdo de que una gente puede transmitir la fuerza a otra gente. ¿Qué significa Omer Imbru? Explico. El caso que estábamos hablando hasta ahorita es cuando el esposo viene y ¿qué? Cuando el esposo viene y le dice a los intermediarios, ustedes hagan lo que yo estoy pidiendo. Pero hay un caso diferente. Ustedes escriban. Y puede ser que se refiere a firmar. Perfecto. Pero hay otro caso. Cuando el esposo le dice a los intermediarios, Imbru, por favor díganle, así le dice a los intermediarios, por favor díganle a la tercera persona que él escriba. Entonces, en este caso, aunque los agentes, esos dos agentes son los que están transmitiéndole y diciéndole a quién, a la tercera persona, pero la fuerza viene ¿de quién? Del remitente. No es que la gente está haciendo un agente. Y por lo tanto, en este caso, también Rabbi Yossi va a estar de acuerdo que va a estar permitido de que estos dos le digan a un tercero de que sea el escribano. Entonces, por lo tanto, bien la Gemara no dice que en este caso, cuando el esposo le dijo a los intermediarios, escriban el get para mi esposa, si es que se refiere, escriban a la escritura de ustedes mismos, o sea, el nombre de ustedes, o sea, de la firma, es como si fuese respecto a la escritura del cuerpo del get, del texto del get, que le dice el esposo a los dos intermediarios, díganle a un tercero de que él escriba el get y por lo tanto estaría bien, según este lado. Pero Shmuel tiene duda, ¿por qué? Shmuel tiene duda porque puede ser cuando le dice escribe el esposo a estos dos, puede ser que se refiere no nada más a la firma, sino se refiere también al cuerpo del get. Esa es la duda de Shmuel. Y nuevamente, respecto a la escritura del get, es como si fuese Omer Imbru, como explicamos ya el caso, que es Omer Imbru. Que el esposo le dice, díganle a los otros. Si no le dice a los intermediarios, ustedes háganlo. Si no le dicen a los intermediarios, díganle a los otros. Omer Imbru, Imbru le ajerim, ¿sí? En este caso también Rabbi Yossi va a estar de acuerdo que ¿qué? También Rabbi Yossi va a estar de acuerdo de que los agentes, los intermediarios pueden pasar la fuerza al escribano, muy bien, al tercero. Pregúntale a Gemara, pero no me cuadra que tú dices que Rabbi Yossi está de acuerdo en esto. ¿Un mismo de Rabbi Yossi ve Omer Imbru?
No me cuadra. Tú acabas de decir que Shmuel opina como Rebbi. Que Shmuel dijo como en nombre de Rebbi que la halajá es como Rabbi Yossi. Y tú me dices que Mili lo mencionan en la Shliach, que una gente no puede ser otra gente. Pero me acabas de decir que Rabbi Yossi está de acuerdo que no Merimbru. Rabbi Yossi sí está de acuerdo que puede. No me cuadra que Rabbi Yossi está de acuerdo que puede, que Rabbi Yossi está de acuerdo que se puede en este caso, no Merimbru. ¿Por qué? Beatnan, tú vas a tener una prueba. Ktav Sofer Ve'ed, Kasher. Ve'amar Rabbi Irmiyah, Hatam Sofer Shaninu. Hatam Sofer Shaninu. Ve'amar Rab Hasda, Matnitin Mani, Rabbi Yossi. De Amar, Mili Lomim serán la Shaliach. Escuchen bien esto. Hay una Mishnah más adelante, página 87b, que dice lo siguiente: ¿qué pasa un get que está escrito por el escribano y firmado por un testigo? ¿Kasher o no kasher? Dice la Mishnah kasher. Explica Rabbi Irmiyah. No se refiere que solo hay una escritura del escribano y una sola firma. No, tienen que haber ¿cuántas firmas en el get? 2. Lo que se refiere aquí es escrito por el escribano. El mismo escribano hace la primera firma y luego hay una segunda persona que firma. De tal manera que ¿cuántas firmas hay? 2. Una del mismo escribano y otra de una segunda persona. ¿Está kasher este get o no está kasher? Nos dice la Mishnah. Está kasher. Viene Rab Hasda y nos dice, ¿sí? ¿Quién es el autor de esta Mishnah? ¿Quién es el autor de esta Mishnah? Dice Rab Hasda, escuchen bien, es la opinión de Rabbi Yossi, que dice que un agente no puede ser otro agente. Únicamente según esta opinión se puede permitir el get cuando uno de los firmantes es el mismo escribano. Pero según la opinión que discute con Rabbi Yossi y dice que un agente sí puede ser otro agente, porque aunque no tenga una fuerza física, si tiene una fuerza espiritual, una fuerza no material, sí puede transmitirla. Según esa opinión, seguro un get que está escrito por el escribano y firmado por la primera firma por el escribano y la otra firma por otra persona, va a estar pasul, va a estar inválido. ¿Por qué? Porque hay una gran sospecha, según esta opinión, que un agente sí puede hacer un agente a otro agente. ¿Cuál es esa sospecha? Si tú me dices que este get es kasher, si tú me dices que el get que fue firmado por el propio escribano y por una segunda persona es kasher, puede ser de que venga el esposo y le dé una orden a 2 intermediarios. ¿Para qué? Para nombrar a un escribano, ¿sí? Y decirle que, puede ser que un esposo le diga a 2 intermediarios, por favor, nombren a tal intermediario para ser escribano, y otras 2 personas, una segunda y tercera persona, ¿para qué? Para firmar el get. Y únicamente esa segunda y tercera persona le dice el esposo a los intermediarios, quiero que ellos firmen. Y se lo entregan a mi esposa. Y los mensajeros, los intermediarios, cuando vean esta situación, van a decir, uy, se va a avergonzar el escribano. Si el escribano puede firmar, ¿cómo no le voy a dar el honor al escribano para firmar de primero? Entonces, ¿sabes qué? Para que no se avergüence, voy a decirle al mismo escribano que firme la primera firma y la segunda firma le digo una de esas dos personas adicionales. Y va a recibir el get, la mujer se va a casar a raíz de esto y en verdad el get está inválido. ¿Por qué? Porque el esposo que dijo que únicamente el segundo y tercero firmen y no otras personas, ¿sí? Entonces, para que no haya este problema, por lo tanto, Jajamim dijeron de que no se puede hacer este get. Entonces, repito, dice la Mishnah que el autor de la Mishnah es Rabbi Yossi, sí, el autor de esta Mishnah, porque que un agente no puede hacer a otro agente. Y por lo tanto no tenemos esa sospecha que los intermediarios cambien y le digan al escribano, no, ¿sabes qué? En vez del otro firmar, tú firma. Sí, no hay esa sospecha. ¿Por qué? ¿Por qué no hay esa sospecha? Porque un agente no puede ser un agente. Un agente no puede ser otro agente. Entonces estos intermediarios, si el esposo dijo que nada más estos 2 firman, no pueden venir estos intermediarios y decirle al escribano, tú firmas. Entonces no hay esa sospecha. Pero según la opinión que discute con Rabbi Yossi, dice que ¿qué? Y dice que un agente sí puede hacer otro agente, que no es necesario que le pases una fuerza física, sino puedes pasarle una fuerza inclusive espiritual. Según esta opinión, no es verdad la halajá de la Mishnah, porque si es verdad la halajá de la Mishnah que puede firmar el escribano, puede pasar algo gravísimo, que los intermediarios, como pueden hacer como ellos que son agentes pueden hacer a otra persona, pueden nombrar a otro agente, van a decirle en contra de la voluntad del esposo, para no avergonzar al escribano de que él mismo firme. Por lo tanto, seguro esta Mishnah, repito, seguro esta Mishnah va únicamente solamente según la opinión ¿de quién? De Rabbi Yossi, que una gente no puede hacer otra gente. Pero pregunta la Gemara, Veisal kadaatach, mode Rabbi Yossi veomer imbru, nafik mine jorba, desdinin de amarle uleshnaim, imbru le sofer veichto, veleploni uploni veichtemu, umishum kisufa de sofer, haishu mechat mihad meanach saade, sofer badayu balo amaraji. Dice la Gemara, pero un segundo.
Si tú me dices que también Rabbi Yossi, que dice que una gente no puede hacer otra gente, está de acuerdo que que está de acuerdo en Omer Imbru, o sea, que está de acuerdo que cuando un esposo viene y le dice a unos intermediarios, le dice, por favor, díganle a un tercer intermediario que escriba, díganle a una tercera persona que escriba el get, y a usted, y a fulanito y fulanito que firme el get. Si tú me dices de que en este caso Rabbi Yossi está de acuerdo de que estos intermediarios pueden hacer el nombramiento al escribano, pues vuelve el problema otra vez, de que en un caso como estos, ¿sí? En un caso como estos, aunque el esposo le dijo, fulanito y fulanito firmen, ¿qué va a hacer los intermediarios? Como en Omer Imbru se puede, en un caso de Omer Imbru van a venir los intermediarios y decirle al escribano, ¿sabes qué? Tú escribe y tú firma también, Omer Imbru, y se van a confundir. Entonces también según Rabbi Yossi va a haber un problema grande, va a haber un hashash grande, va a haber una sospecha grande. Entonces no me cuadra, tú me dices que la Mishnah es Rabbi Yossi porque no hay sospecha según Rabbi Yossi también hay sospecha. Dice la Gemara, no hay sospecha en este caso. ¿Por qué? ¿Qué van de amar mor kasher velot taseken beisrael o shriach? Dice la Gemara, vamos a ver más adelante, que Rab enseñó, no vamos a ver en esta clase, en la próxima clase, que Rab enseñó de que aunque en este caso está permitido, sí está permitido, imbrula sofer, cuando un esposo viene y le dice a los intermediarios, díganle a un sofer que escriba y a fulanito y menganito que firme, ¿sí? Aunque se puede medicar a din, es kasher, pero no se debe hacer eso en Israel, porque hay una sospecha, porque no se puede hacer, y le vamos a ver más adelante. Pero por lo tanto, ya que este caso no es usual, no tenemos por qué sospechar de que en un caso como estos hay una sospecha. ¿Por qué? Porque ya Jamim dijeron de que este caso se puede kasher medicar a din, pero no se debe hacer. Ya que no se debe hacer, ¿cuál es tu sospecha? No puede ser Rabbi Yossi la Mishnah más adelante en página 87 porque hay una sospecha en el caso que acabamos de mencionar. No, ese caso no es común. ¿Por qué no es común? Porque no se debe hacer, no se debe actuar en un caso así. Sigue preguntándole Marap, está bien. ¿Cuál es el caso que acabamos de decir? Que un esposo le dice al intermediario, dile a Reubén que escriba y a Shimon y a Leví que firmen. Ese caso no es común porque no se debe hacer porque hay una sospecha que la vamos a ver más adelante. ¿Sí? Dice la Gemara, está bien, pero Beleihush Dilma Amar Leule Betre, Imbrula Sofer Vichtov, Veatem Hatomu, Veaz la Hanach, Mishun Kisufa de Sofer, Umachtam el Sofer, Badejal Minayubalo Amaraji. Pero todavía hay otro caso que tenemos sospechas. Si tú me dices que Rabbi Yossi está de acuerdo que en Omer Imbru, si una gente puede hacer otra gente, si una gente puede transmitir la fuerza a una tercera persona, todavía tengo problemas según Rabbi Yossi. No en el caso anterior porque dijimos que no es común, pero en otro caso. ¿En qué otro caso? Fíjense bien, cuando el esposo le dice a los intermediarios, díganle a una tercera persona, a Reuben que escriba el get, y ustedes dos firmen el get. El caso anterior que dijimos que kasher velota seken be Israel, que no es común porque no se puede hacer en Israel, es cuando el escribano le dice a los intermediarios, cuando el esposo, le dice a los intermediarios, dile a un escribano, dile a Reubén que escriba y a otras dos personas, Shimon y Leví, que firmen. Y no son los mismos intermediarios los que firman. Ese es un caso que no se puede hacer y por eso no es común. Pero en este caso, pregúntale a Mara, hay otro caso de sospecha. ¿Cuál es el otro caso de sospecha? El caso que el esposo le dice a estos dos intermediarios, díganle a Reubén que escriba el get y ustedes mismos, no Shimon y Leví, sino ustedes mismos intermediarios firmen el get. Y en este caso no fue dicho sobre esto kasher velota seken be Israel. Entonces es común, y si es común, pues viene la sospecha. Debería ser que la Mishnah más adelante en página 87 no puede ser Rabbi Yossi porque tiene sospecha en este caso, ¿sí? De que ¿cuál va a ser la sospecha en este caso? De que vengan estos intermediarios y para no hacer pasar vergüenza al escribano le van a decir, ¿sabes qué? Tú firma en vez de uno de nosotros, y en verdad no va a servir el get porque el esposo que dijo, ustedes intermediarios nada más pueden firmar. Hambre hanami kasher velota sehu. Dice la Gemara también sobre este caso, aplica de que es kasher el get, pero no se debe hacer. Jajamín prohibieron porque hay una sospecha también en este caso. Y por lo tanto, ya que este caso está prohibido, porque hay una sospecha, por lo tanto no es común, y por lo tanto, ya que está prohibido por una sospecha, otra vez estás prohibido por una sospecha, por lo tanto la gente no lo va a hacer, y por lo tanto no hay una sospecha sobre la Mishnah en página 87. Sin embargo, pregunta la Gemara, y todo esto de la sospecha de estos dos casos lo vamos a ver más adelante en la próxima clase. Anija le manda a Amar kasher velota hace, le manda a Amar kasher velota hace, maika le memar. Dice la Gemara un segundo. Respecto a este último caso que mencionamos, hay un mahloket, si efectivamente decimos de que kasher velota hace o no. O sea, hay un mahloket si decimos que el get está kasher, pero no se debe hacer, o no. O decimos de que el get está kasher y se puede hacer. Dice la Gemara, tu respuesta cuadra según la opinión que dice sobre este último caso, que es kasher, velota hace, kasher, pero no debes hacerlo. Pero según la opinión que dice que es kasher y lo puedes hacer inclusive, entonces dice la Gemara, y lo puedes hacer inclusive y no hay sospecha en este caso, pues si es así, si no hay sospecha en este caso, te forma una sospecha grande en el caso de la Mishnah en página 87,
Que en este mismo caso puede ser que los intermediarios le digan al mismo sofer de que él firme, mientras que el esposo le dijo que nada más ustedes los intermediarios firmen y no va a estar bien el get. Y ellos van a pensar que sí. Por lo tanto, vuelve la pregunta, ¿sí? ¿Cuál es la duda de Shmuel? ¿Sí? Ya que no podemos explicar, otra vez, que nosotros lo queríamos explicar para responder cuál es la duda de Shmuel, queríamos explicar básicamente que Shmuel está de acuerdo que aunque normalmente Mili lo menciona en la Shliach, aunque Shmuel está de acuerdo y dice que la halajá es como Rabbi Yossi, que una gente no puede ser una gente, para en temas de Omer Imbru, sí se puede. Dice la Gemara, no, pero sí se puede, entonces vamos a tener un problema, según parte de las opiniones por lo menos, para explicar la Mishnah más adelante, página 87b, ¿sí? Entonces, ¿qué más a decir? Si no hay explicación para Shmuel, ¿sí? ¿Cuál es la duda de Shmuel? ¿Cuál es la duda que tenía? Por eso viene la Gemara y dice, el Rabbi Yossi tarte amar, Ushmuel sabala que bate bejada, upaligale bejada. Dice la Gemara, en verdad Rabbi Yossi dice dos alajot. ¿Cuáles son las dos alajot de Rabbi Yossi, las que estuvimos viendo hasta ahorita? Una, que Mili lo mismo en la Shliach, que un agente no puede hacer a otro agente. Dos, que en un caso de Omer Imbru, también decimos, inclusive que es Omer Imbru, acabamos de comprobar que según Rabbi Yossi también aplica que un agente no puede hacer a otro agente. O sea, inclusive si el esposo le dice a los intermediarios, díganle a tal persona que escriba, no pueden. ¿Por qué? Porque agente no puede ser agente en ambos casos. Y por lo tanto la Mishnah en página 87 cuadra perfectamente. Cuadra que es la opinión de Rabbi Yossi, no hay ninguna sospecha y por lo tanto no hay ningún problema que el escribano venga y sea parte de las firmas, sea la primera firma del get. Pero ¿cómo vamos a explicar Shmuel? Dice la manera, vamos a explicar a Shmuel que todo lo que Shmuel dijo en nombre de Rebi, que la halajá es como Rabbi Yossi, únicamente en el primer caso. Únicamente Mili lo mismo en la Shliach en un caso clásico. Únicamente un agente no puede hacer a otro agente cuando el esposo le dijo a los intermediarios, ustedes escriban. Ahí ellos no pueden venir y entregarle esa fuerza a otra persona. Pero en Omer Imbru, cuando el esposo le dice a los intermediarios, ustedes firmen y díganle a la tercera persona que escriban, en este caso, Shmuel va a discutir con Rabbi Yossi y va a opinar de que un agente sí puede hacer a otro agente. O sea que Shmuel, todo lo que dijo que la halajá es como Rabbi Yossi es únicamente respecto a un caso regular. Una gente no puede hacer a otra gente en un caso regular. Pero en Omer Imbru no está de acuerdo con Rabbi Yossi, sino con el que discute con Rabbi Yossi y dice que en este caso un agente sí va a poder hacer a otro agente. Y por lo tanto ya se puede entender la duda de Shmuel. ¿Por qué? Porque Shmuel está hablando en un caso que ¿qué? Shmuel está hablando en un caso de Omer. Un segundito. Sí, Shmuel está hablando en un caso de Omer Imbru, ¿sí? Aunque él dice que una gente no puede hacer otro agente, está hablando en un caso de Omer Imbru, aunque una gente no puede hacer otro agente como Rabbi Yossi, pero él les discute con Rabbi Yossi y opina que en Omer Imbru sí se puede, está de acuerdo con Rabbi Yossi en un caso normal, pero en un caso de Omer Imbru, ¿qué significa Omer Imbru? Otra vez repito, que el esposo le dice a los intermediarios, díganle a otra persona, si en este caso sí los agentes pueden hacer a otro agente, y por lo tanto, Shmuel ahorita sí tiene una duda, cuando viene el esposo y le dice a los intermediarios, ustedes escriban el get y entréguenselo a mi esposa, ¿sí? Y le dijo, ustedes escriban el get y entréguenselo a mi esposa. ¿Qué se refiere a ustedes escriban? Esa es la duda de Shmuel. Si escriban el cuerpo del get, ustedes escriban, entonces nada más ustedes pueden hacerlo, ¿sí? O escriban no es el cuerpo, el texto del get, sino es que escriban sus nombres, o sea, ustedes nada más hagan las firmas, pero respecto al texto, díganle a otra persona que lo haga. Una gente no puede hacer a otro agente, eso es un caso regular. Pero en este caso, que si explicamos que Ichtebu, que escriban, se refiere a firmas, si a escribir sus nombres, respecto al texto de Get, es como si fuese que el esposo le dice a los intermediarios que ¿qué? Díganle a ustedes intermediarios a un tercero de que escriba. Y según Shmuel, eso se puede y por lo tanto, la duda está en pie. ¿Cuál es la duda otra vez? Si cuando el esposo le dice al intermediario escriban, se refiere a escribir el cuerpo del get, entonces nada más los intermediarios pueden hacer y no pueden dárselo a una tercera persona, o si cuando dice escriban, es que escriban, firmen nada, o sea, escriban sus nombres, nada más firmen, y la escritura es como si fuese que le dicen, desen a otra tercera persona, y en este caso que sería otra tercera persona, debería servir. La pregunta es si sirve o no sirve. Entonces otra vez, aunque repetí ya varias veces, repito otra vez para culminar, para que nos quede clara la idea. El caso de Shmuel, que le preguntaron a Shmuel, es cuando viene el esposo y le dice a los intermediarios, a dos intermediarios, ustedes escríbanle un get a mi esposa y se lo entregan. Y ellos, ¿qué hicieron? Le dieron a una tercera persona para que escriba, ellos firmaron y se lo entregaron. ¿Sirve o no sirve? Shmuel dice, tengo duda.
¿Por qué tengo duda? Porque puede ser que cuando el esposo dio la orden de escribir, se refiere a el texto del get. Entonces hicieron mal, nada más ustedes podían escribir y no podían dárselo a un tercero. O puede ser que cuando, ese es un lado, o otro lado que tiene que Shmuel tiene la duda, es que puede ser que cuando el esposo dijo escriban, se refiere a escriban sus nombres, firmen nada más. Y ellos firmaron nada más. Pero respecto al escribir, estos dos intermediarios hicieron a otra gente y no pueden. No, aquí es como si fuese Omer Imbru. Y Omer Imbru, Shmuel está de acuerdo con la opinión que discute con Rabbi Yossi, que sí podían hacer a otra gente. Ese es lo de Shmuel. Y por eso Shmuel dijo que por duda, si la mujer se casó por ese divorcio, si la mujer se casó después de ese divorcio a base de ese get, que se divorcie por duda. Esa es la duda de Shmuel. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.